para no dormir, escrito por Anaís Veloz. La maldición de Jasmine, parte 1. Creí que mi suerte había cambiado al fin, luego de haber conocido a Osman, y es que para serte sincera, a mis 30 años, mi vida ha sido una total tragedia, siempre rodeada de desgracia, y esta no sería la excepción, pero qué lejos estaba de saberlo. Te contaré cómo fue que conocí a Osman. Había decidido irme de viaje después de que mi novio de toda la vida y con el cual me iba a casar decidió abandonarme justo 2 días antes de la boda. No lo podía creer. Nuevamente sería el hazmerreír de todo el mundo, y es que parecía una muy mala broma de la vida enterarme en tan poco tiempo para la boda que mi prometido era gay, y para colmo de los males, este decidió salir del closet, cancelar la boda y mudarse con su pareja. Aunque estaba acostumbrada a la desgracia, esa noticia me dejó muy mal emocionalmente, pero ya tenía todo pagado, así que me armé de valor y decidí llevar a cabo la fiesta. Me puse mi mejor vestido y a la hora de la misa les conté la verdad. Todos aplaudieron mi valentía y ese día rápidamente se transformó en el mejor de mi vida, pues uno de mis amigos llegó acompañado de Osman, un chico turco realmente hermoso que me enamoró casi de inmediato, pues hubo una fuerte conexión entre nosotros al instante. Lo único malo es que la chica con la que venía acompañado era un poco rara a pesar de ser espectacularmente hermosa. Después de bailar varias canciones, le dije que regresara con su novia, pues se notaba bastante molesta. Él me sonrió y me respondió que solo era una socia, pues ellos eran dueños de una famosa cadena de restaurantes en Latinoamérica y estaban por instalarse en México. Vaya, ¿es por eso que hablas también en español?, le pregunté curiosa. Algo así, respondió sonrojado. De verdad será mejor que regreses a su lado, le dije insistente al sentir su constante mirada. Vamos, me dijo tomándome de la mano, te la presentaré para que estés más tranquila. No, no es necesario, trataba de decirle, pero mis esfuerzos fueron inútiles, pues en cuestión de segundos estábamos parados frente a ella. Yasemin, te presento a Vanessa, la anfitriona de la fiesta. Ella ni siquiera me miró y comenzó a hablarle a Osman en turco, pero él rápidamente la interrumpió pidiéndole que por favor hablara en español, a lo que Yasemin con un tono bastante molesto se presentó como su amiga y socia. Acto seguido Osman me invitó a bailar nuevamente, dejándola ahí parada. No te mentiré, sentí un poco de lástima por ella, pues quién no sentiría celos de un chico tan apuesto. Después de algunos minutos nos fuimos a la mesa de Yasemin para descansar un rato, y esta había cambiado totalmente su actitud hacia mí, pues ahora se había vuelto muy amable. Me dijo que la disculpara, que tendría que retirarse, pues no se sentía bien. Osman se ofreció a llevarla al hotel, pero ella se negó argumentando que mi amigo que teníamos en común ya se había ofrecido a llevarla. Y es que ellos tenían tantos años viviendo en Latinoamérica que habían olvidado casi por completo sus costumbres y creencias. Al despedirse de mí, me dio un beso que lo sentí bastante pegajoso, y cuando me abrazó, pude sentir un fuerte jalón de cabello que me hizo gritar. Ella trató de disculparse argumentando que mi cabello se había enredado en una de sus pulseras, pero yo estaba segura de que lo había hecho a propósito. Al verlos marcharse, ella volteó y sonrió, y en su mano pude ver que llevaba un gran mechón de mi cabello. Quise golpearla en ese momento y reclamarle el porqué de su actitud, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por Osman. Al acabarse la fiesta, aquel atractivo chico me llevó a casa y me dijo que le gustaría verme de nuevo. Le dije que sí, y quedamos de vernos para comer. Entré a mi apartamento y me metí a la cama. Y ese maldito día fue cuando comenzó todo. Durante el resto de la noche tuve unas pesadillas horribles que parecían bastante reales, pues al despertar estaba totalmente empapada de sudor. Algo que pude notar de inmediato fue un fuerte olor a podrido que por más que busqué, no logré encontrar de dónde provenía.
Conforme pasaba el tiempo, el olor a putrefacción se intensificaba más en el departamento, a tal grado que los vecinos comenzaron a hacerme el reclamo por tan desagradable olor. Comencé a rociar aromatizante por todos lados para tratar de disfrazar un poco el olor, pero eso de nada sirvió, pues se intensificaba más. Sonó mi celular cerca del mediodía y era Osman para decirme a qué hora quería que pasara por mí para ir a comer, a lo que yo le pedí que si podíamos ir a cenar, porque estaba algo ocupada y él aceptó de muy buena gana. Me sentía tan cansada que por más entusiasmada que estaba por verlo, el cansancio y el dolor de estómago me hacía imposible cumplirle la cita a comer. Me tomé una pastilla y me recosté un poco. Estaba quedándome dormida cuando un fuerte ruido hizo que me despertara bastante sobresaltada. Me levanté de inmediato a ver qué era lo que había sucedido y vaya sorpresa que me llevé, pues el espejo del baño se había quebrado. Me puse a recoger los vidrios cuando nuevamente se escuchó un fuerte ruido en mi habitación. ¿Pero qué demonios?, pensé, al ver que ahora el espejo de mi tocador estaba hecho pedazos. Comencé a limpiarlo cuando vi el reloj y era tardísimo. Dejé todo como estaba y me metí a bañar. Necesitaba arreglarme lo más pronto posible, pues en pocos minutos Osman entraría en mi departamento. Había estado tan apurada que no me di cuenta que estaba bastante inflamada y ninguno de mis vestidos logró quedarme, así que opté por ponerme unos jeans. El dolor de estómago y el olor no lograban desaparecer. Estaba por cancelar nuevamente cuando Osman me llamó para avisar que estaba afuera esperándome. Bajé de no muy buena gana y al verme Osman me preguntó si me sentía bien, pues decía verme muy pálida. Le respondí que no se preocupara, que nos fuéramos a cenar, y así lo hicimos. Pero lamentablemente no pude probar bocado alguno. El dolor se estaba volviendo insoportable y mi cuerpo comenzaba a despedir un ligero olor a podrido, y pude darme cuenta cuando el mesero se acercó a retirarme el plato. Vi la cara de repulsión que hizo al pasarme por un lado. Algo avergonzada le dije a Osman que si podía llevarme a mi apartamento. Él, algo confundido, preguntó que si había hecho algo que me molestara. Yo lo miré avergonzada, pues él, en su intento de tener una cercanía conmigo, pasó su mano sobre mi cabello y esto provocó que se trajera entre los dedos una cantidad demasiado considerable de mi cabello. Él me miró bastante confundido y me dijo que me llevaría al médico, pues esto no era normal. Me llevó a mi departamento y acordamos nuevamente de vernos al día siguiente para ir a hacerme algunos estudios. Me dio un tierno beso y se fue. No lo podía creer, pues lo había visto claramente. Nos quedamos platicando un par de minutos en la sala cuando de repente comenzaron a caer pequeños gusanos del techo y el horror nos invadió cuando volteamos hacia arriba, pues el techo se encontraba totalmente tapizado de gusanos. Esa noche no pude pasarla en mi apartamento. Entre el hombre que había visto y los gusanos me parecía que ya no era un lugar muy seguro, así que decidí quedarme en casa de mi madre. Nuevamente las pesadillas aparecieron. Supuse que esta vez era normal debido a lo que había pasado en mi departamento. Osman me marcó cerca de las 8 de la mañana para avisarme que estaba fuera de mi departamento. Le di la dirección de mi mamá y dijo que estaría ahí en 20 minutos. Me fui de inmediato a lavarme los dientes, pero justo cuando los cepillaba, unas inmensas náuseas se apoderaron de mí. Me incliné para vomitar, pero sentí algo atorado en mi garganta que me estaba impidiendo poder respirar. La desesperación provocó que me comenzara a tirar algunas cosas, motivo por el cual mi madre entró de inmediato sin avisar. Bastante asustada, comenzó a presionar mi estómago en repetidas ocasiones para tratar de expulsar lo que obstruía mi garganta, pero sus esfuerzos fueron en vano, así que metió sus dedos en mi boca y comenzó a jalar, lo que rápidamente me hizo sentir una sensación de alivio. Pero nuevamente el terror se apoderó de mí al ver lo que mi madre sacaba de mi boca. Era un gran puñado de cabello que tiró al suelo de inmediato. Mi madre y yo nos miramos fijamente, mostrándonos incrédulas ante lo que acababa de pasar. Así que mi mamá agarró una bolsa, comenzó a mover esa gran bolsa de cabello, solo para aterrarnos aún más.
pues entre tanto cabello y baba encontramos 2 alfileres y lo que parecía un pedazo de tela de mi vestido que usé en la noche que conocí a Osman. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Todo esto había empezado a ocurrir esa noche, pero tendría que estar segura antes de contárselo a Osman. Le dije a mi madre que iría al médico. Ella insistió en acompañarme, pero me negué debido a que temía que también pudiera hacerle algo a mi mamá. Me cambié a toda prisa y en eso llamó Osman. Salí a toda prisa y nos dirigimos al hospital más cercano. Fui sometida a varios estudios y en todos me encontraba en perfecto estado de salud. Osman no entendía el por qué mi salud se había desmejorado tanto. Si médicamente me encontraba bien, no quise decirle nada y le pedí que me llevara a mi departamento. Le dije que me esperara en el coche, pero insistió en acompañarme. No tuve más remedio que aceptar a regañadientes. Cuando abrí la puerta de mi departamento, estuvimos a punto de vomitar, pues el olor impregnaba todo el departamento. Después de algunos segundos, entramos tratando de esquivar los gusanos que ahora se encontraban por todos lados. En ese momento no pude más y me derrumbé. Comencé a llorar y le platiqué por todo lo que había pasado desde que lo conocí. Incluso le dije lo que mi madre había sacado de mi boca. Y cuando le hablé de lo que había hecho Yasemin y del pedazo de tela de mi vestido, este palideció al escucharme. Me fui de inmediato a mi habitación, saqué del cesto de la ropa sucia mi vestido y comencé a revisarlo. Y efectivamente le faltaba un trozo de la parte de abajo. Pero por Dios, ¿en qué momento pasó todo esto?, le decía a Osman desesperada. ¿Tienen cámaras de seguridad en los departamentos?, preguntó ansioso. Sí, claro que sí. Entonces tenemos que ir a revisarlas. ¿Pero para qué las quieres ver, Osman? Tranquila, después te digo. Por ahora lo importante es verlas. Lo llevé a la recepción donde se encontraba Arnulfo y le comenté que era de suma importancia que me mostrara las cámaras de seguridad, ya que alguien le había dado acceso a mi departamento y se habían metido a robar, y antes de llamar a la policía quería arreglar las cosas internamente. Este accedió de inmediato a mostrármelas, y Osman se puso muy mal a ver que Yasemin entraba al complejo de apartamentos. Le agradecimos, no sin antes decirle que no presentaríamos cargos. Osman me pidió regresar al departamento y así lo hicimos. Ya estando dentro, este comenzó a llamar por celular y empezó a hablar en turco. Yo lo miraba sin entender qué demonios pasaba, pues su semblante cambia conforme pasaba el tiempo. Vanessa, ¿tienes unos guantes? No. Ok, no te preocupes, entonces toma una bolsa y colócala en tu mano, cual si fuera un guante, me decía mientras seguía el teléfono. Después de ponérmela, le pregunté qué más tenía que hacer. Busca bajo tu cama algún morral de terciopelo rojo. No logró ver nada. En ese momento metió su celular en su bolsillo y levantó mi cama con algo de dificultad. Por Dios, ¿qué es todo eso?, me pregunté asombrada, al ver que pegado a la base de mi cama se encontraban 6 pequeños morrales que despedían un fétido olor. Bajó la cama y volvió a sacar su celular de la bolsa y siguió hablando en turco. Vanessa, ¿ahora puedes revisar la rejilla de ventilación, por favor? Estaba bastante atorada y me resultaba difícil quitarla, así que fui a la cocina por un cuchillo. Pero al abrir el cajón, enormes cucarachas salieron de él. Grité al ver a aquellos animales salir a toda prisa y Osman llegó de inmediato. Me sentí bastante apenada por temerle a esos bichos, así que agarré el cuchillo y regresé a quitar la rejilla de ventilación, que con la ayuda del cuchillo fue bastante fácil. Ahí había una bolsa negra y esta olía mucho peor que lo que habíamos encontrado bajo mi cama. Me pidió que levantara el enorme tapete afelpado que tenía en mi sala y me llevé la sorpresa de mi vida, pues sobre el piso estaba pintado con lo que parecía ser sangre, letras y símbolos que no tenía idea qué significaban. Ahora quita los cuadros, por favor. Y al hacerlo,
horribles figuras de lo que parecían ser demonios pintados con la misma sangre que había en los pisos. Por Dios, grité al quitar el último cuadro, pues debajo de esa figura demoníaca estaba una foto mía de cuerpo completo. Estaba en un punto donde todo me parecía irreal. No sabía qué hacer ni qué pensar. Estaba totalmente en shock y bastante asustada. Y era tan obvio que Osman lo pudo notar, así que después de colgar se acercó a mí y me abrazó. Dijo que tendría que ser fuerte y de mente muy abierta, pues lo que me diría sería muy difícil de creer. Me hizo que me sentara en el sillón de la sala, tomó mis manos y comenzó a explicarme que Yasemín me había maldecido y que ésta me había ofrendado a un genio. ¿A un genio?, pregunté escéptica. Así es, en nuestra cultura solemos llamarles así a lo que ustedes conocen como demonios. Solo que los genios no solo se encargan del alma, sino también del cuerpo y se alimentan de él, pudriéndolos en vida. Pero no te preocupes, aún estamos a tiempo de salvar tu alma y cuerpo. Le he pedido a un maestro que venga a deshacerse de todo el mal. ¿Y qué es un maestro? A lo que ustedes le llaman curandero o sanador. Me quedé en silencio por unos minutos mientras le pedía a Dios que me ayudara, pues aunque nunca creí en esas cosas de la brujería, estaba demasiado asustada con todo esto. No podía creer que mi mala suerte llegara a tanto, pues que ahora me encontraba ofrendada a genios o demonios que jamás en mi vida había escuchado hablar de ellos. Vanessa, me interrumpió Osman. ¿Qué pasa? Tienes que traer una tina grande con agua y una cobija o toalla oscura. Mientras llenaba la tina con agua, Osman tomó un cuchillo y comenzó a orar en su idioma. Cuando por fin la llené a la mitad, este me pidió que me colocara nuevamente una bolsa en la mano. Me dio el cuchillo que sostenía y me dijo que abriera cada una de las bolsas que habíamos encontrado, pero siempre tratando de que lo que había adentro cayera en el agua. ¿Y si no cae dentro del agua?, pregunté nerviosa. Sería fatal. Me levanté de inmediato y me fui directo al baño. Abrí la regadera para que comenzara a llenarse la tina de baño. Mientras lo hacía, regresé por la bandeja de agua y la metí dentro de la tina. Así sería más seguro. No es cierto, le dije a Osman. Él asintió con la cabeza y me dijo que era hora de comenzar. Tomé la primera bolsa y la rompí. De ella salió lo que parecía ser clavos y alfileres oxidados, enredados en cabello. De la segunda cayeron pequeños pedazos de tela de mi vestido, y la tercera, esa me perturbó bastante, pues de esa salió un pedazo de intestino que Osman me hizo romper para descubrir que dentro de él se encontraba lleno de gusanos y una foto mía. Al ver aquello comencé a vomitar. Quise hacerlo en el baño, pero Osman me sostuvo la cabeza dentro de la tina para que el vómito también cayera en el agua. Te juro que creía que me desmayaría, pues vomité por varios minutos y al mirar el agua, pequeños animales parecidos a los renacuajos nadaban por doquier. Le dije que esto era demasiado, que no podía seguir, pero él insistió que si no lo hacía, ya nadie podría ayudarme. No sé de dónde saqué fuerzas para hacerlo, porque cada bolsa que rompía traía peores cosas que la anterior. Me llamó bastante la atención que hubiera usado tanta carne para hacerme el mal. Después de terminar de vaciar las bolsas, echamos los pedazos de espejos que se habían quebrado y tapamos la bañera con una gran cobija y nos retiramos del departamento. Al salir de ahí, pude notar que se había bajado lo abultado de mi vientre y mi aspecto había mejorado bastante. Esa noche dormí y comí muy bien. Estuve quedándome en casa de mis padres los siguientes 3 días, hasta que recibí nuevamente la llamada de Osman para avisarme que el maestro había llegado y era necesario que acudiéramos a mi departamento. Para serte sincera, yo solo les abrí y decidí esperarlos afuera. No quise saber qué harían, pero me di cuenta de que el olor había desaparecido por completo. Tardaron cerca de 2 horas cuando salieron con la tina. Dijeron que tenían que ir a enterrarla, que no me preocupara, que mi departamento y yo ahora estábamos a salvo.
Fue una experiencia bastante fuerte para mí. Osman siguió buscándome, pero preferí alejarme de él por temor a volver a pasar por lo mismo. Si te gustaría saber qué pasó con Yasemin, házmelo saber, que con gusto te lo contaré en la siguiente parte. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Si quieres escuchar la segunda parte de este relato, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un comentario. Agradecería que lleguemos a los 500 likes con esta historia. Recuerda compartir el video con un amigo y en tus redes sociales. Eso ayudaría muchísimo. En la descripción, La maldición de Yasemin, parte 2. En la descripción del video te dejo el link de la página de Facebook y el canal de YouTube de nuestra querida Anaís Veloz. Suscríbete. Después de lo vivido, Osman fue bastante insistente conmigo, pues trataba de hacerme ver que él no era culpable de las acciones de Yasemin. Y quizás tenía razón, pero ustedes qué hubieran hecho en mi lugar. Lo mismo, supongo. Me enfoqué en mi trabajo, vendí el departamento y me mudé a casa de mis padres, porque solo ahí lograba sentirme segura. Después de casi 4 meses sin saber de Osman ni Yasemin, recibí la llamada de mi amigo que tenía en común con ellos para hacerme la invitación a la inauguración de un lugar que abrirían en la ciudad. No quiso darme más detalles por más que le insistí, solamente dijo que se estrenaría como empresario y le gustaría mucho que lo acompañara en esta nueva etapa de su vida. Estaba en deuda con él, pues estuvo presente en la fiesta que sería de mi boda. Incluso él fue quien animó a la gente durante la penosa celebración. Me dijo que me haría llegar un vestido por la tarde, que esperaba fuera de mi agrado, porque yo sería su acompañante ese día. Estaba contándole a mi madre lo intrigada que estaba por tal inauguración, cuando tocaron a la puerta. Al abrir, mi mamá recibió el vestido, me lo trajo a toda prisa y quedamos encantadas al verlo, pues era un precioso vestido color plata, largo y lleno de pedrería que a simple vista se veía que era costoso. Así que supuse que le estaba yendo demasiado bien. Dentro de la caja también había un par de zapatillas y una nota que decía que me recogerían a las 8 de la noche. Pero qué demonios, pensé, ¿cómo se atreve a hacerme esto? Tengo muy poco tiempo para arreglarme. Y como siempre, hice todas las carreras. Le pedí unos pendientes a mamá que hicieran juego con el vestido. Y justo cuando me cerré el pendiente, llegaron a recogerme. Subí al coche y nos dirigimos al lugar. Estaba bastante nerviosa, pues esto me parecía demasiado raro. Llegamos a una zona bastante lujosa, cuando el coche paró de golpe. Abrieron la puerta del coche y casi me desmayo al ver a Osman del otro lado. Me dio la mano para que bajara y me dijo: "Bienvenida a Goodsell, Vanessa". Me quedé helada al ver aquel majestuoso lugar, y es que Osman y mi amigo se habían unido en sociedad y estaban inaugurando su primer restaurante juntos, al que decidieron llamar Goodsell Vanessa, que significaba la bella Vanessa. Todo esto parecía un sueño, me sentía bastante importante. Entramos al sitio y era más espectacular por dentro. Osman me sentó en una de las mesas y me dijo que se ausentaría un poco, pues debía seguir recibiendo a sus invitados. Me quedé mirando cómo se alejaba y fue ahí que me di cuenta que Osman había perdido bastante peso. Su piel se veía terrosa y opaca. Quedaba muy poco de aquel hermoso y fornido hombre que conocí. Algo había en él que me intrigaba, pero por más que le daba vuelta al asunto, no entendía qué demonios pasaba. Me sentí bastante culpable del desmejorado aspecto de Osman, pues creí que al rechazarlo lo había dejado en aquel estado. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando mi amigo llegó a sentarse a la mesa. "Vanessa, qué alegría me da que hayas venido. Me trajiste con mentiras", le dije algo molesta. "Lo sé, amiga, discúlpame, pero de haberte dicho la verdad, estoy seguro de que no hubieras venido. No es eso, lo que pasa es que yo no quería toparme con Yasemin". "¿Cómo no te has enterado de qué pasó con Yasemin?".
me respondió bastante sorprendido. No, la verdad no sé ni me interesa qué haya pasado con esa mujer. Pues no entiendo por qué tu actitud, Vanessa. Hiciste que Osman hiciera a un lado a Yasemin y luego lo botaste, cual si fuera basura. No entiendo cuál es tu juego. ¿Qué es lo que tratas de decirme? ¿Que soy culpable de que Osman haya dejado a Yasemin? Si ellos solo tenían una relación de trabajo, ella me lo dijo. Mira, te seré honesto. Yasemin siempre estuvo enamorada de Osman. Incluso dejó su país por seguirlo hasta aquí. Y mira ahora cómo terminó sola, enferma y loca al igual que Osman. No entendía nada de los reproches absurdos que me hacía. Y es que después de discutir por un largo rato, este me confesó que estaba enamorado de Yasemin y me contó lo difícil que fue verla enfermar. Dijo que el día de la boda le pidió que la llevara a mi departamento, pues me dejaría una carta donde me dejaba saber su sentir por Osman. La esperó por casi 2 horas. No quiso presionarla porque creía que necesitaba unos minutos a solas. Después de regresar al coche con él, ella se veía muchísimo mejor y la fue a llevar al hotel. Según decía, a los pocos días llegó al lugar donde construirían el hotel y este encontró a Osmar gritándole y jaloneando a Yasemin. En un intento desesperado porque la dejara, mi amigo golpeó a Osman y se la llevó del lugar. Y fue ahí que él se encargó de cuidarla y alimentarla, pues ella cayó enferma repentinamente. Pues durante la noche Yasemin sufría de fuertes dolores abdominales y unas temperaturas terribles. Fue llevada a infinidad de médicos, pero nadie le encontraba el porqué de sus malestares. Poco a poco fue empeorando cada vez más. Comenzaba a tener fuertes alucinaciones y comenzaba a arrancarse grandes cantidades de cabello, dejando graves lesiones cutáneas. Su vientre comenzaba a abultarse de una manera desproporcionada. Gritaba y se rasguñaba casi a diario. Cansado de esta situación, tuve que llamar a Osman para pedirle ayuda. Él acudió a mi llamado de inmediato. Trató de hablar con ella en su idioma, pero esta al verlo se abalanzó sobre él mordiendo su cuello. Al tratar de quitársela de encima, Yasemin arrancó varias de sus piezas dentales y trató de dárselas a tragar a Osman, pero nunca supe a ciencia cierta si lo había logrado. Llamamos a un médico y este al verla en tal estado optó por sedarla. Así que eso nos dio un poco de tiempo para hablar y después de dialogarlo por un buen rato, Osman me dijo que ya no podía cuidar de Yasemin, que él estaba consciente de que yo la amaba demasiado y sabía perfectamente que la había cuidado lo mejor que pude, pero que ya era peligroso que la tuviera en mi casa. Y es que hubo algo que omití decirte, me dijo mientras su rostro se tornaba triste. Yasemin me apuñaló mientras dormía. Afortunadamente solo fueron heridas superficiales y por tal motivo llegamos a la conclusión que lo mejor sería que llamáramos a sus padres. Ellos sabrían qué era lo mejor para su hija, que decían, pues aún no domino el idioma al 100%. Te juro que nuevamente me llegaron los recuerdos de lo que había vivido por culpa de esa mujer y me provocó que se me erizara la piel. No me alegraba por lo que estaba pasando, pero tampoco sentía pena por ella, pues no le sucedía nada que no hubiera provocado ella misma. Y entonces, ¿qué hicieron los padres?, le pregunté bastante curiosa. Pues se la llevaron a su país en busca de alguna cura para ella, e intentando comunicarme con ella, aunque sus padres siempre suelen negármela. Ahora que me preocupa es Osman, pues a raíz de que se llevaron a Yasemin, ha atravesado por problemas de salud. Aunque él lo niega, no puede ocultar su mal estado físico. Queda tan poco del Osman que era antes, dijo después de un largo suspiro. Me quedé observando a Osman a la distancia y presentaba los mismos síntomas que yo: color de piel terrosa, abdomen abultado, y pude percibir un leve aroma podrido cuando caminé junto a él. Supongo que su costosa fragancia disfrazaba el olor, pero ¿por cuánto tiempo lo podría seguir ocultando? Ahora sí estaba completamente segura que Yasemin tenía algo que ver con todo esto.
Pero ¿cómo poder decírselo? ¿Cómo aparecer nuevamente y decirle que esa maldita bruja había hecho de las suyas nuevamente? Tenía que ayudarlo, así como él me ayudó a mí. Regresó nuevo Osman a sentarse con nosotros cuando dio la orden de que nos trajeran la comida. Esta se veía y olía riquísimo, pero noté que Osman no tocaba bocado alguno, así que sin pensarlo, le dije que si podía llevarme a casa. Este me miró extrañado y asintió con la cabeza. Se disculpó de los asistentes y nos retiramos del lugar. Ya en el camino me preguntó si me pasaba algo y le respondí que nuevamente me sentía mal, que le implorara que trajera al maestro nuevamente. Pero ¿estás segura, Vanessa? El maestro dijo que estaba sana. ¿Crees que miento, Osman? No debí confiar en ti, le dije haciéndome la víctima. No, no te preocupes, llamaré al maestro nuevamente. Esta vez la llamada fue demasiado corta, pues apenas cruzaron un par de palabras cuando Osman colgó. Me miró lleno de temor y me dijo que esta vez era imposible que viniera él, pues este había dicho que teníamos que viajar a su tierra porque el trabajo que sentía era demasiado fuerte y tendría que hacer su trabajo en tierras sagradas. Le dije que estaba dispuesta a viajar con tal de sentirme bien. Me pidió que alistara mis maletas, ya que tendríamos que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana, que él iría solo por un cambio y nos veríamos en 2 horas. Así lo hicimos. Llegué a casa de mis padres, me quité el vestido y me puse un conjunto deportivo. Tendríamos que estar cómodos, pues el vuelo sería demasiado largo. Eché mi maleta lo primero que encontré y bajé a esperar a Osman, que llegó a los pocos minutos. El viaje se me hizo bastante corto, pues me sirvió para conocerlo más de cerca. Al aterrizar ya nos esperaba el maestro acompañado de un intérprete llamado Adrián, y enseguida nos subimos al coche. Y durante el camino nadie dijo una palabra. El ambiente se sentía bastante tenso. Después de casi 2 horas llegamos a un despoblado donde se encontraba una cueva. Nos pidió que esperáramos afuera un poco. El maestro bajó del coche una gran maleta y se metió con ella a la cueva. Al tiempo salió y nos invitó a pasar y nos pidió que nos quitáramos los zapatos, y me quedé bastante asombrada, pues estaba muy bien alusada por velas que estaban acomodadas estratégicamente y un par de espejos que estaban amarrados con lo que parecía ser hierbas y lazos. Le dijo a Osman que se parara frente al espejo y este al reflejarse tornó de inmediato, cayendo los vidrios regados por doquier. El maestro hizo un gesto de desaprobación ante tal suceso y mandó al carro a Adrián, y este regresó con una gran tina y unos pequeños garrafones de agua, que después de vaciarlos a la tina, este sin avisarle, le aventó una enorme cobija encima a Osman, sin darle la oportunidad siquiera de negarse. Lo abrazó con gran fuerza cuando de repente pudimos escuchar una voz gutural que provenía de debajo de la cobija. El intérprete me hacía saber que el que hablaba mediante el cuerpo de Osman era el genio que la mamá de Yasemin usaba para hacerlo pagar por el desfortuno de su hija. ¿Pero de qué demonios hablas?, le dije sorprendida. El genio dice que la madre de Yasemin lo invocó para que Osman tuviera una muerte lenta y dolorosa. ¿Pero él va a estar bien, no es así?, le pregunté temerosa. No lo sé. El maestro dice que este genio es muy poderoso y casi ha consumido por completo a Osman. Veremos qué pasa después de sacar al genio de su cuerpo. Osman vomitó por mucho tiempo, incluso casi me desmayo cuando vi cómo arrojaba un gran trozo de hueso. Le salía una especie de pequeños peces negros por la nariz y la boca, y de repente un silencio total. El maestro tapó el espejo junto con Osman, siempre tratando de mantenerlo dentro de la cobija, y después de unos segundos el maestro comenzó a llorar. Lo siento, repetía una y otra vez. Salvé su alma, mas no su cuerpo. No entiendo a qué se refiere el maestro. El intérprete le dijo al maestro lo que decía. Cuando éste quitó la cobija del cuerpo de Osman, quedó horrorizada, pues de debajo de esta mi apuesto hombre había desaparecido.
Solo quedaba el cuerpo esquelético y el rostro con una gran mueca de terror. ¿Pero qué demonios es esto?, le dije mientras corría hacia la salida. Por Dios, esto no es normal. Osman no estaba así cuando llegamos. Es porque no era Osman, me decía Adrián. A él solamente lo mantenía vivo el genio. Antes debes de sentirte en paz contigo misma, porque gracias a ti fue que pudimos salvar su alma. Pero, ¿y qué pasará? ¿Cómo decirle a su familia? Ellos lo saben todo. El maestro habló con ellos después de que Osman le marcó. Tengo que despedirme de él, decirle que lo amaba mucho, pero por temor me alejé de su lado. Es mejor que no lo haga. ¿Por qué no? No creo que sea seguro. Tenemos poco de haber expulsado al genio. Me senté en el carro mientras ellos bajaban un par de palas del coche y comenzaron a cavar un hoyo. Por el retrovisor vi cómo aventaban el cuerpo de Osman a esa horrible tumba improvisada. ¿Y Yasemin? ¿Qué va a pasar con ella y su horrible familia? ¿Seguirá lastimando y asesinando gente inocente? Nada de eso, respondió Adrián. El genio quedará con ella las almas que le prometieron. Recuerda que Yasemin prometió entregarte a ti, pero como no lo logró, ahora su alma le pertenece al genio, al igual que la de su madre que le prometió a Osman. Ese mismo día pedí que me llevaran de vuelta al aeropuerto, pues no tenía nada más que hacer allí. Y mientras esperaba mi vuelo, pude ver las noticias locales y me quedé helada al saber que habían encontrado los cuerpos de 2 mujeres que habían sido asesinadas por lo que parecía ser un animal, pues tenían los intestinos de afuera y a ambas le faltaba gran parte del rostro. Hasta el momento no han podido dar con los responsables, anunciaba la periodista. Ya ves, Vanessa, te lo dije, que el genio vendría por ellas, me dijo sonriendo Adrián. Pero ¿cómo puedes estar tan seguros que son ellas? Él me miró por unos segundos y solo se limitó a decir, espera y verás. Y vaya que tenía razón, pues en menos de media hora, un nuevo boletín informativo aparecía nuevamente en la televisión. Por fin ha sido confirmada la identidad de las fallecidas. Se trata de la señora Yasemin, de 34 años, y de su señora madre Melek, de 65 años. Ambas asesinadas en su domicilio hace unas horas. Les pedimos a la población en general que cualquier información que tengan sobre los culpables del atroz asesinato se comuniquen con las autoridades correspondientes. ¿Cómo es que sabías todo esto? Por Dios, Vanessa, ¿de verdad no tienes la mínima idea? No, la verdad que no. Ok, te lo voy a contar, pero debes prometerme no decírselo a nadie. Es más, haz lo que quieras, de todas maneras, nadie te va a creer. Cuenta ya, hombre. Los padres de Osman pagaron porque el maestro les regresara el mal. Así que era evidente que el maestro haría su mejor trabajo. No podía creer la maldad con la que es manejada esa gente. Así que después de subirme al avión, jamás volví a tener contacto con ninguno de ellos. Trovadores, si quieres escuchar la tercera parte de este relato, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La mejor forma de apoyar el canal es dando like, dejar un comentario y compartir el video en tus redes sociales o con un amigo. Aquel día que dejé Turquía, juré nunca jamás volver, pues de ese país solo tenía recuerdos amargos y un corazón destrozado. Llegué decidida a seguir con mi vida llena de desgracia y melancolía. Me perdí en relaciones ocasionales falsas, caricias y amores fingidos, pues mi corazón había muerto en el mismo momento en el que vi convertido a Osman en un saco de huesos. Pero mi vida estaría a punto de dar nuevamente un giro de 360 grados, como era de costumbre. Pues un domingo en la mañana recibí la llamada de aquel intérprete y discípulo del maestro, en el cual Osman confiaba ciegamente. Vanessa, tienes que venir de inmediato. Lo siento, Kadir, pero temo que esta vez no será posible.
Han sido unos días muy difíciles para mí y no tengo las fuerzas ni ganas de verlos. Entiende, Vanessa, es algo muy importante. No, y no creo cambiar de opinión. Espera, Vanessa, ¿y si te dijera que podrías ver a Osman de nuevo? ¿Pero de qué demonios hablas, Kadir? Eso es imposible. No hay nada imposible para los genios. Te aseguro que no te arrepentirás. Hemos depositado algo de dinero en tu cuenta para el viaje. Espero que puedas llegar la próxima semana. Bueno, Kadir, ¿me escuchas? No podía creer que ese malnacido de Kadir me hubiese colgado el teléfono. ¿Cómo se atrevía a llamarme y dejarme así, sin darme ninguna explicación? Me ganó la curiosidad. Le revisé mi cuenta bancaria y efectivamente habían hecho un depósito de 40.000 pesos y otro de 25.000. Estuve a punto de regresar el dinero, pero mi curiosidad era más fuerte que yo. Así que sin pensarlo mucho comencé a hacer maleta y en menos de lo que imaginé, estaba aterrizando nuevamente en Turquía. Bastante nerviosa bajé del avión sin saber quién o qué era lo que me esperaba. Y como era de esperarse, allí estaba Kadir, que me recibió con una enorme sonrisa y un ramo de rosas blancas. Bienvenida a Turquía, Vanessa, me dijo sonriente. ¿Puedes explicarme qué demonios hago aquí? Es muy fácil. La familia de Osman me pidió que te trajera de vuelta, pues ellos no aceptaban la muerte de su querido hijo, y al ser la mujer que Osman había elegido para casarse, consideran que tú debes estar al lado de tu futuro marido. Esto debe ser una broma, le respondí molesta. Espera que lleguemos. Viajamos por un largo rato y conforme avanzábamos, fui reconociendo el camino, pues nos dirigíamos al sitio donde meses atrás había perdido la vida a Osman. Al llegar, me di cuenta de que el lugar había cambiado bastante, pues había enormes casas de campaña por todo el lugar, como si fuese un campamento o una pequeña ciudad improvisada. Realmente esto me desconcertaba bastante, pues los hombres armados y las mujeres que se encontraban orando afuera de aquel lugar me hacían preguntarme qué demonios hacía ahí. Kadir entró a la cueva y me hizo una seña de que lo siguiera. Yo bastante temerosa me negué, argumentando que no volvería a pasar por lo mismo. Estábamos discutiendo cuando salió el maestro y le pidió a Kadir que guardáramos silencio, ya que Osman se encontraba durmiendo. Al escuchar aquello mi corazón latió con fuerza y sin pensarlo entré a la cueva a toda prisa. Mi amor por Osman me había llenado de valor para afrontarme a lo que fuera con tal de estar nuevamente con él, o eso creía, ya que al estar dentro pude ver que la habían adaptado cual si fuera una lujosa residencia. Los largos velos rojos que colgaban al fondo me indicaron que era donde estaba mi amado, esperando impaciente mi visita. El maestro me pidió que me pusiera una bata, guantes y un cubrebocas. Así lo hice, y cuando levanté uno de los velos me llevé la sorpresa de mi vida. Un sentimiento de terror invadió mi cuerpo. ¿Pero qué demonios es esto?, grité al borde de la histeria al ver sobre la cama un cuerpo descarnado y maloliente que hacía movimientos de respiración muy lentos. Salí corriendo a toda prisa de ahí y caí de atrás. Cuando nos encontramos afuera de la cueva, me dijo que me tranquilizara, que el maestro y la familia de Osman me explicarían todo. Pero honestamente no me interesaba escuchar lo que tenían que decir. Solamente quería irme a casa lo antes posible. No supe en qué momento fue que me pusieron una inyección, la cual me hizo quedarme dormida de inmediato. Al despertar, me encontraba en una habitación hermosa y al pie de la cama se encontraban mis maletas. Traté de levantarme para buscar mi teléfono celular, pero me fue imposible, ya que me sentía bastante mareada. De repente escuché el ruido de unos pasos que se acercaban a toda prisa. Me quedé quieta para escuchar con claridad cuando abrieron la puerta de golpe. Era una mujer con una vestimenta que le cubría por completo el cuerpo y donde solamente mostraba sus ojos. Ella venía acompañada de Kadir y del maestro. La mujer se sentó en la cama y el resto de los acompañantes se quedaron de pie. Fue entonces que ella con una voz muy dulce se presentó diciendo que era Zeinet,
madre de Osman, y que lamentaba mucho lo ocurrido en la cueva, pero debían tranquilizarme a como diera lugar. Kadir, tienes que decirles que me quiero ir de aquí ahora mismo, por favor. Vanessa, cálmate. Primero tienes que escuchar lo que tiene que decirte Seinet. No, no puedo. Todos ustedes están locos. Lo que vi allá en la cueva, eso no es normal. Eso es antinatural. Así que más te vale que se lo digas, Kadir. En ese momento Seinet tomó mi mano y me dijo: tranquila, Kadir no tiene que decirme nada, pues yo hablo español. No tan bien como quisiera, pero entendí cada una de tus palabras y me doy cuenta de que no amas a mi hijo como imaginé. Mañana mismo les pediré que te lleven al aeropuerto y nuevamente te ofrezco mis disculpas por los inconvenientes, y tenlo por seguro que jamás volverás a saber de ninguno de nosotros. Dijo eso para luego ponerse de pie. Espere, le grité tratando de justificar mi acción. Usted no entiende. Osman es el único hombre al que he amado. Pero eso que está en la cueva no es su hijo. ¿Es que acaso no ve que es un esqueleto con solo algunos pedazos de carne pegados a los huesos? No sé cómo demonios han logrado hacer que eso se mueva. No te permito que hables así de mi hijo. No te negaré que su recuperación está tardando más de lo que pensaba. Pero con paciencia y amor, mi hijo volverá a ser el mismo de antes. Señora, tiene que entender que su hijo está muerto, y aunque sea muy doloroso, lo tenemos que aceptar. Ustedes están jugando a ser Dios, y estoy segura de que esto traerá consecuencias muy graves. Eso a ti no te importa. Las consecuencias las pago, yo que soy su madre. Tú solamente encárgate de cuidar a mi hijo, que yo me encargo del resto. No sé en qué momento acepté. Te juro que esa mujer me debió haber hecho algo, pues en la hora siguiente me encontraba cenando con ella y hablando sobre la relación que tenía con Osman, como si ella y yo fuéramos las mejores amigas. Seinet se disculpó y me dijo que tenía que retirarse a hacer oración, pero que Kadir me explicaría todo lo que tenía que hacer para que Osman estuviera bien. Asentí con la cabeza y le di las buenas noches para después voltear a ver a Kadir con desprecio y desaprobación. Ahora sí, Kadir, me vas a decir qué demonios pasa aquí, y no quiero más mentiras. Ya te lo dije, Vanessa. Los padres de Osman pagaron una suma millonaria para que lo trajeran de vuelta a la vida. Pero ¿cómo es eso posible? Mira, no sé mucho, pero según el maestro hicieron un pacto con los genios. La madre de Osman se quedó 3 días y 3 noches llorando, y orando afuera de la cueva, como lo hizo María con Cristo. Horas atrás habíamos desenterrado los restos para luego ponerlos ahí dentro. Al cumplirse los 3 días, un grito ensordecedor se escuchó salir de la cueva. El maestro y otro de sus ayudantes entraron de inmediato, y es que no es que ahora tenga mucha carne, pero dice el maestro que el esqueleto hablaba y se quejaba de terribles dolores. Así que tuvieron que hacer un nuevo trato con los genios, pero esto no aceptaría más carne ni sangre de animales. Lo que ellos pedían era sangre humana. Por Dios, ¿pero qué estás diciendo, Kadir? Conforme vayan haciendo los sacrificios en la aldea sagrada, que es donde viven los genios, estos irán regresándole su carne al cuerpo. ¿Pero ellos qué pidieron? No estás escuchando, pues. Carne y sangre humana. Por eso. ¿Pero qué fue lo que tuvieron que dar para que viniera la vida? Eso no puedo decírtelo, Vanessa. Lo siento. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que en la descripción está el link del canal de YouTube y la fanpage de Anaís Veloz. Y tú, si quieres escuchar la 4ª parte de este relato, suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones y comparte el video con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Trovadores, antes de continuar con esta 4ª parte, déjenme decirles que la 5ª es el final y estará narrada a cargo de nuestra querida escritora Anaís Veloz, autora de esta historia. En el comentario fijado estoy dejándoles el canal de YouTube de Anaís Veloz para que por favor se suscriban y activen la campanita de notificaciones.
Y es que como demonios iba a decírmelo, pues detrás de todo este bien montado teatro había un oscuro secreto que tardaría meses en descubrir. A la mañana siguiente, después de desayunar, Seinet me dijo que debíamos ir a la cueva a alimentar a Osman. No te mentiré, pero el solo hecho de pensar que tendría que regresar a aquel lugar me llenaba de repulsión. Aunque después de beber el delicioso café que Seinet me preparó, rápidamente dejó de desagradarme la idea de ir nuevamente. Durante el trayecto nada me parecía familiar y eso me extrañó bastante, pues el día anterior que me llevó Kadir había reconocido de inmediato. Después de ingresar a un camino con bastante maleza, me di cuenta de que realmente no nos dirigíamos hacia la cueva. Eso me puso bastante nerviosa. La camioneta se detuvo justo en la entrada de lo que parecía ser una pequeña aldea en ruinas. Seinet se bajó de inmediato con un cuenco de barro que, para ser honesta, no supe de dónde fue que lo sacó, para luego abrir la cajuela y sacar una enorme bolsa negra. Quise bajarme a ayudarla, pero ella me gritó de inmediato que no me atreviera a bajar y que escuchara lo que escuchara, no abriera la puerta hasta que ella regresara. Algo confundida sentí y mientras Seinet se alejaba, el chofer reclinó su asiento y subió la música a todo volumen. «Hey, señor, ¿habla español?», le preguntaba insistente. Pero este hombre, por más esfuerzos que hice por llamar su atención, me ignoró por completo. A los pocos minutos comenzaron a escucharse gritos muy fuertes y puedo jurar que vi varios seres pasar de casa en casa, seres que hasta la fecha no logro describir, pero que tenían un parecido impresionante a lo que decían que era Osman. Traté de bajarme de la camioneta haciendo caso omiso a las advertencias de Seinet, pero el chofer puso los seguros impidiendo que lo hiciera. Estábamos discutiendo, yo en español y él en turco, cuando vimos que Seinet venía de regreso. Se le veía bastante cansada, sus ropas estaban llenas de polvo y sus manos, estas estaban todas llenas de sangre, y veía cómo es que trataba de esconder el pequeño cuenco de barro. Dio la orden de marcharnos de ahí, y por fin, después de casi media hora, por fin había comenzado a reconocer el sitio. Suspiré aliviada porque estábamos cerca, y es que eso que Seinet escondía con tanto recelo olía bastante mal, al grado que en el aire acondicionado ni los múltiples aromatizantes ayudaban a disfrazar tan terrible olor. Llegamos y el maestro y Kadir nos esperaban en la entrada. Seinet bajó a toda prisa y les entregó el cuenco, y estos entraron de inmediato. Me bajé y entré cautelosamente, y mis ojos no daban crédito a lo que veía, pues estos le estaban dando de comer pequeños trozos de carne cruda, y estoy segura de lo que vi era un ojo humano. No pude más y comencé a vomitar por montones, cuando esta cosa me volteó a ver, mientras veía cómo mágicamente se iba encarnando de nuevo. Quedé en shock al ver tan grotesca escena, y al verme en ese estado, Kadir me dijo que saliera a tomar un poco de aire. Estaba por darme la vuelta cuando esa cosa hizo un ruido que me erizó la piel, cuando escuché que Seinet comenzó a decir: «Tranquilo, hijo, Vanessa solo va a tomar un poco de aire, en cuanto se sienta mejor, vendrá a saludarte». Pero estaba loca si pensaba que iba a volver a entrar ahí. El maestro salió al poco tiempo y me dijo que era de suma importancia que estuviera cerca de Osman, pues su recuperación dependía mucho de mí. Le dije que esto me estaba superando y no creía tener el valor de acercarme a él en ese estado. Así que me dieron un café como el que Seinet me había dado en el desayuno, y el deseo de estar cerca de Osman creció de inmediato. Así que entré a toda prisa, y esta vez no pude sentir asco alguno, sino todo lo contrario. El sentimiento de amor floreció misteriosamente. Tomé su descarnada mano y la puse sobre mi pecho para que pudiera sentir el latir de mi corazón. Los días siguientes fueron bastante buenos, pues este empezó a encarnar con rapidez. Después de llegar a esa misteriosa aldea, Seinet salía con grandes trozos de carne que me daba para alimentar a Osman. Al cabo de casi 2 meses, Osman había encarnado casi por completo. Incluso podía hablar a la perfección. Por fin eso, se había convertido en el hombre del que me había enamorado. Comenzaba a levantarse de la cama y dar pequeños pasos. Cierto día tuve la tonta idea de decirle que necesitaba un poco de sol, y este casi muere nuevamente. Pues al quedar expuesto al sol, su cuerpo comenzó a quemarse. Estaba en completa agonía cuando el maestro y Kadir corrieron de inmediato hacia nosotros y con gran agilidad lo arrastraron hacia la cueva.
Lo pusieron sobre la cama y tomaron mi mano para hacerme una enorme herida, y la sangre que brotaba de mi dolorida mano la dejaban caer sobre las quemaduras de Osman. Eso parecía una especie de magia, pues mi sangre provocaba que las heridas de Osman sanaran por completo. Después de estabilizar por completo a Osman, el maestro comenzó a gritarme y a decirme que era un idiota, que cómo me atrevía a sacarlo de la cueva. Incluso trató de abofetearme, pero Kadir se lo impidió argumentando que podían asesinarlo si se atrevía a ponerle una mano encima a la futura esposa de Osman. Él se disculpó de no muy buena gana y se retiró del lugar. A la mañana siguiente, Zeynep llegó a mi habitación con un hermoso vestido de novia lleno de cristales y encaje. Me dijo que sería el vestido que usaría para la boda con su hijo, a lo que yo le respondí apenada que Osman aún no me había pedido matrimonio. No te preocupes, hija, estoy segura de que hoy lo hará. Me ha pedido que prepare una cena para ambos. No te negaré que al escuchar aquello me emocioné, pues era lo que siempre había soñado, así que traté de arreglarme lo mejor que pude para Osman. Al llegar, él me miró como aquella noche que nos conocimos. No pude evitar sonrojarme. Él se veía guapísimo y pensaba en mis adentros valió la pena todos estos meses de sacrificio. Realmente es Osman. Tomé algunas copas de vino y al llegar a la cena, esta se veía deliciosa. Lo único que me incomodó bastante fue ver que a Osman le habían servido carne cruda. Por Dios, en nuestro día especial le pudieron servir comida decente. Antes de probar bocado, Kadir me dijo que si quería estar realmente con Osman, tenía que comer un poco de esa carne. Mi cara de repulsión y asco fueron demasiado obvias, pues cuando estaba por negarme, Osman se arrodilló frente a mí y sacó de su bolsillo un anillo de compromiso con un enorme diamante, y por fin me hizo la propuesta que había estado esperando todo este tiempo. Vanessa, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, sin pensarlo, tomé un gran trozo de carne y comencé a masticarlo sin pensar más que en la propuesta de Osman. Él me miraba complacido, pues sabía que en el momento en el que yo había comido eso, era un rotundo sí. Colocó el anillo en mi dedo y comenzamos a cenar. El calor de las copas, la buena música y la excelente compañía hizo que mi cuerpo comenzara a arder en deseo. Me acerqué lentamente a Osman y comencé a besarlo tiernamente. Aunque sus labios eran suaves, había algo diferente en ellos, pero no le di mucha importancia, así que tomé su mano y la puse sobre mi cintura, y a los pocos minutos estábamos en su cama haciendo el amor, y lo que había empezado como un sexo tierno y cariñoso, rápidamente este se volvió salvaje y agresivo, y juro que mientras Osman me hacía suya, podía ver que su rostro se transformaba al de un animal. Yo inocentemente creía que mis alucinaciones se debían a que me había pasado de copas. No recuerdo con exactitud cuántas veces estuvimos juntos esa noche, pero Osman estaba insaciable. Por la mañana me di cuenta de que Osman no estaba en la cueva. Salí en busca de él y me di cuenta de que habían quitado las casas de campaña y la seguridad. Estaba todo completamente desierto. Comencé a ponerme nerviosa, pues de quedarme ahí moriría de hambre. Y es que si salía a buscar ayuda, lo más seguro es que muriera de insolación. Aparte, para llegar a la carretera eran como 2 o 3 horas a pie si tenía suerte, sin contar que era una carretera poco transitada. Me quedé llorando por un largo rato. Me sentía tan idiota por haber creído en todos ellos. La verdad no recuerdo en qué momento me quedé dormida, pues al despertar sobre la mesa había una charola con comida, un par de botellas de agua, jugos, snacks y un enorme televisor con varias películas mexicanas. Estaba bastante hambrienta, así que dejé la charola limpia después y me puse a ver una película y me volví a quedar dormida. A la mañana siguiente, nuevamente vi una charola con el desayuno, algunos libros y un pequeño refrigerador. Y así fueron los siguientes meses, cada día con algo nuevo para entretenerme. Trovadores, a continuación la parte final de esta historia, narrada por nuestra querida escritora Anaís Veloz, escritora paranormal. Historias macabras para no dormir. La maldición de Jasmine.
Parte final, escrita por Anaís Veloz. Con el pasar de los días, comencé a notar que crecía mi vientre, pero jamás le había prestado atención, hasta que pude sentir unas pataditas en mi estómago. Ahí me invadió una especie de sentimientos encontrados, pues siempre había soñado con ser madre, mas sin embargo, no en estas circunstancias. Cierto día mientras dormía, llegó Kadir, y por primera vez me alegré mucho de verlo. Me pidió que lo acompañara. Decidí seguirlo sin preguntar, pues lo único que quería era salir de aquel lugar. Aunque tenía todo lo necesario, extrañaba bastante el contacto con la gente. Me subí a la camioneta que nos esperaba afuera, y ahí adentro se encontraba Zeynep, que no paraba de abrazarme y felicitarme por mi bebé. Bajé la mirada para ver mi vientre y quedé bastante sorprendida, pues mi estómago estaba bastante abultado, como si estuviera a punto de parir. Todo eso parecía una maldita pesadilla. Mi asombro se acrecentó cuando vi que llegamos a esa extraña aldea donde Zeynep entraba misteriosamente cada mañana. Esta vez me pidió que bajara y la acompañara. La seguí creyendo que ese sería el nuevo hogar de Osman y mío. Caminamos hacia la última de las casas, y al entrar, el horror se acrecentó al ver que tenía un montón de gente amarrada y mutilada. Y lo peor fue que a todos les habían cortado la lengua. Es por eso que no gritaban. Pero entonces, ¿a quién demonios había escuchado gritar meses atrás? Cada vez estaba más confundida. No entendía qué es lo que estaba haciendo en ese lugar. Zeynep arrimó un par de sillas para poder sentarnos. Tomó mi mano y me dijo: ¿Sabes, Vanessa, lo que es capaz de hacer una madre por su hijo? No, le respondí con la voz entrecortada. Lo peor que te puedas imaginar. Tus peores pesadillas sería capaz de afrontar. Incluso entregarle mi alma a los genios, con tal de ver a mi hijo con vida nuevamente. Pero, ¿qué dices, Zeynep? Tu hijo está bien gracias a todos los cuidados que le has dado. Ay, Vanessa, ojalá fuera tan fácil como crees. Hay muchas cosas que aún no entiendes. ¿Y qué es lo que debo entender? Ya lo verás, dijo poniéndose de pie y sacando una especie de plato metálico que hizo sonar en repetidas ocasiones. Un viento helado recorrió mi cuerpo. Risas y murmullos se escuchaban por todo el lugar, y de repente entró una mujer con una túnica negra, con 4 hombres que portaban largas y afiladas espadas. Estos masacraban gente a su paso, y la mujer bailaba y cantaba entre los inertes cuerpos. «Basta, Zeynep, ¿por qué haces esto?» Pero ella no me escuchaba. Parecía estar hipnotizada con la danza de aquella mujer. Al estar frente a nosotros, se descubrió el rostro, y al verla sentí desmayarme, pues se trataba nada más y nada menos que de Yasemin. «¿Pero qué demonios? Esto no puede ser. Tú estás muerta, Yasemin». «No hay nada imposible para los genios, Vanessa», contestó sonriente. Después de tan horrible sorpresa, dio la orden de que trajeran a Osman, y sentí un gran alivio al escuchar aquello, pues sabía que él no permitiría que ese par de locas me hicieran daño. Pero qué equivocada estaba, pues entró el maestro con un saco lleno de huesos, que puso con bastante delicadeza en el suelo. Yasemin tomó el cráneo y lo besó, para luego decirle: «Pronto estarás nuevamente con nosotros, mi querido Osman». «¿Qué? ¿De qué hablan? Ese no puede ser Osman». «Veo que eres demasiado ilusa», respondió Yasemin. «¿Es que acaso no tienes la mínima idea de lo que está sucediendo?» «No», le respondí tratando de entender qué rayos pasaba. «Osman aún no ha podido regresar a la vida, pero ahora, gracias a ti, mi querido Osman regresará a la vida hoy». «Eso no puede ser posible. Yo estuve con él, lo cuidé y lo alimenté durante meses. Incluso tuvimos intimidad, y creo que estoy embarazada de él». «Te equivocas, querida», dijo Zeynep. «Efectivamente, cuidaste y alimentaste a alguien, pero eso no era mi hijo». «Entonces, ¿quién demonios era?» «Un genio que tomó la figura de Osman, y ahora por fin se cumplirá el pacto. Por primera vez en cientos de años, nacerá el hijo de un genio con un humano,
una de las profecías que habían evitado a toda costa que se cumpliera. Pero felicidades, Vanessa, tú por fin lo has logrado. No podía creer que todo esto se tratara de una sucia trampa. Ellas me están mintiendo, me repetí una y otra vez, cuando empecé a sentir fuertes dolores en el vientre. Llegó la hora, Zeynep, gritó Yasemin eufórica. Rápido, traigan las mantas y el agua. Me recostaron a la fuerza. Me tomaron de las manos y me abrieron las piernas para ver cuánto había dilatado. Ya está en labor de parto, decía el maestro mientras presionaba mi vientre para que bajara el bebé. Justo en ese momento fue que entendí todo. Esas malditas necesitaban a mi hijo para cerrar el pacto con los genios. ¿Pero qué pasaría conmigo? Lo más seguro era que me asesinarían. Tenía que hacer algo para salir de ahí de inmediato. Y eso que llevaba en mi vientre, ¿qué demonios era? Me aterraba la idea siquiera de conocerlo. Así que me armé de valor. Y rápidamente formulé un plan que le supliqué a Dios que no fallara. Justo cuando las contracciones se acrecentaron, comencé a pujar con fuerza. Y cuando escuché gritar al maestro decir, «¡Ya está coronando!», Zeynep y Yasemin comenzaron a festejar. Pero al sentir que la cabeza del bebé salía, cerré mis piernas con tanta fuerza que pude sentir el crujido del cráneo del tierno bebé. «¿Pero qué has hecho, mujer?», gritó Zeynep horrorizada. Se escuchó un chillido bastante ensordecedor. En ese momento, todos se alejaron de mí de inmediato. Y como pude, me senté y sin mirar jalé con fuerza el cuerpo del bebé, para luego lanzarlo hasta donde me lo permitió mi mano. El bebé pegó en una de las paredes para luego caer estrepitosamente al suelo. El chillido no dejaba de escucharse. Y una criatura que no supe bien que era mitad animal y mitad humano entró corriendo y tomó al bebé con el hocico para luego desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El suelo y las paredes comenzaron a temblar. Cientos de brumas entraron a aquella pequeña casa. Zeynep no paraba de llorar y de pedir perdón, y Yasemin comenzó a arder repentinamente. Un enorme haba entró y comenzó a comerle los ojos al maestro, sin que éste pudiese hacer nada para defenderse. Algo que no podía ver le arrancaba pedazos de ropa con todo y carne a Zeynep. Corrí sin mirar atrás hacia la camioneta. Al verme que venía bañada en sangre, Kadir me gritaba que qué había pasado. Le dije que me sacara de inmediato de ahí. Me abrió la puerta para que me subiera, y cuando estaba por subir él, una fuerza extraña lo aventó varios metros de ahí. Este se revolcaba y gritaba. «¡Vámonos! ¡Acelérele!», le decía con señas al conductor. Este arrancó a toda velocidad, dejando atrás los gritos de auxilio de Kadir. No recuerdo bien qué fue lo que pasó después. Creo que me desmayé, pero cuando volví en sí, el chofer estaba tratando de despertarme. Yo me encontraba fuera del aeropuerto, bañada y cambiada. Me dio un boleto de avión y un número con un signo de pesos. Te juro que se me hacía eterno que no abordaba, pero cuando estaba en el aire, por fin pude dar un respiro profundo. Te juro que el camino a casa se me hizo muy corto. Al llegar mis padres me esperaban. «¿Pero quién les dijo que llegaría hoy?», pregunté curiosa. «Un hombre que hablaba muy mal el español», respondió mi madre entre risas. Supuse que ese hombre que los había llamado había sido el chofer. Nunca les conté a mis padres lo que había vivido en Turquía, pues para ser honesta, de no haberlo vivido ni yo lo creería. Después de casi 2 años, encontré el número que me habían dado ese día en el aeropuerto. Investigué qué era, y vaya sorpresa que me llevé, pues era una cuenta a mi nombre que tenía casi 5 millones de pesos, pero hasta la fecha no me he atrevido a tocarlos, pues creo firmemente que no hay dinero que alcance a pagar lo vivido en Turquía. Gracias. Espero que esta historia les haya gustado.